Muy buenos días para todos. Antes de empezar, quiero presentar a mi compañera de trabajo, Paula Alejandra Rodríguez. Buenos días para todos. Bueno, a este trabajo de investigación la denominamos Respuesta Emocional Condicionada ante imágenes antes y durante la pandemia. ¿Por qué se realizó esta investigación? Esta investigación se realizó con el fin o el objetivo de observar esa respuesta emocional condicionada que puede generarse por la asociación de estímulos antes en fase A y durante en fase B de la pandemia. Ahora se preguntarán, ¿por qué esta investigación es importante o relevante en tiempos de pandemia? Pues, como sabemos, las emociones tienen la función, digamos, principal de reunir los recursos del cuerpo para poder responder ante determinadas situaciones. Y por ello, consideramos importante estudiar o analizar cómo las personas han cambiado sus respuestas emocionales condicionadas, ya que esto evidencia cómo están respondiendo o afectando no solo su salud mental, sino ese bienestar físico y emocional. ¿Será que las emociones nos permiten responder de manera adecuada en la pandemia o más bien afectan nuestra conducta día a día? En cuanto a por qué es relevante a la psicología del aprendizaje. Esta investigación nos permitió dar cuenta de la importancia de algunos conceptos, teorías o temas que aborda la psicología del aprendizaje y cómo estos explican la forma de actuar, pensar y sentir de los seres humanos. Un ejemplo es el condicionamiento clásico, por medio del cual se estudia la conducta observable. En este caso se estudian las respuestas emocionales condicionadas que se han generado en nuestros participantes por medio de determinados estímulos. También el aprendizaje emocional y la memoria, que intervienen no solo en la conducta, sino en cómo las personas aprendemos de las experiencias básicas y aprendidas por condicionamiento, y cómo nuestro cuerpo nos permite responder a través de estas emociones a determinadas experiencias, como en este caso la pandemia. Por último, y no menos importante, tenemos este tema de la naturaleza bidimensional de las emociones, que nos permitió entender un poco más cómo se pueden clasificar las emociones en desactivantes, activantes, aversivas o placenteras. A continuación, nuestra compañera Paula nos explica un poco más acerca de la metodología de nuestra investigación. Bueno, muchas gracias, Laura. Pues bueno, nuestro estudio es de tipo preexperimental, intrasujeto AB, preexperimental porque se miden las variables implicadas y se busca relaciones entre ellas, ya que pues el estudio buscaba cómo las imágenes asociadas a un estímulo incondicionado de la pandemia generaban respuesta emocional condicionada. Es de diseño intrasujeto AB, porque implica dos fases, fase A y fase B, y las dos fases pues se aplicaron al mismo grupo de participantes. Nuestro experimento consistía en el condicionamiento clásico, ya que buscaba asociar estímulos condicionados, que son las imágenes antes y durante la pandemia, con un estímulo incondicionado de la pandemia para así observar si se generaba una respuesta emocional condicionada ante ese estímulo condicionado, ante las imágenes. Se aplicó a 29 personas, de las cuales 19 eran mujeres y 10 hombres que pertenecían a la ciudad de Tunja y fueran mayores de 21 años. Las variables presentes en este estudio fueron las imágenes antes de la pandemia como variable independiente y la respuesta emocional condicionada como variable dependiente. Para llevar a cabo nuestro estudio, pues como ya les mencioné, se dividió en dos fases, fase A y fase B. En la fase A, por medio de un video, se mostraron imágenes que representaban eventos y situaciones antes de la pandemia, donde se observan personas en la calle o multitud de gente. Y en la fase B, en el mismo video se presentaron imágenes durante la pandemia, donde se observa calles solas o reuniones virtuales. Después de que nuestros participantes observaban el video, pasaban a responder un cuestionario para así poder medir su respuesta emocional y observar si estas imágenes, estos estímulos condicionados, les habían generado una respuesta emocional condicionada. Bueno, para realizarlo se tuvieron en cuenta tres instrumentos. Una ficha psicosocial que constaba de 4 preguntas sobre datos personales como nombre, edad, sexo y nivel socioeconómico. Un video que contenía en total 18 imágenes, 9 imágenes antes de la pandemia y 9 imágenes durante la pandemia. Y las imágenes abordaban 3 contextos que nos parecieron importantes para nuestros participantes, como la Semana Santa,
la Semana Santa, los viajes y las celebraciones familiares. También para que ellos pudieran observar este contraste que hubo en estas situaciones y eventos antes de la pandemia y durante la pandemia. El video también iba acompañado de una canción llamada Say You, Say Me de Lionel Richie, la cual nos pareció apropiada para acompañar el video. Y finalmente un cuestionario para evaluar la respuesta emocional condicionada en la fase A y en la fase B. El cuestionario contaba en total con 6 preguntas, 3 preguntas en la fase A y 3 preguntas en la fase B, la cual siempre iniciaban con el enunciado cómo se sintió al ver estas imágenes, ya sea de Semana Santa o de viajes o de celebraciones familiares, y pues también cada pregunta abordaba 8 emociones, que eran alegría, tristeza, melancolía, preocupación, miedo, rabia, conmovido y entusiasmo. Cada emoción, para evaluar su respuesta emocional, tenía 5 opciones de respuesta que iba de 1, casi nada, a 5, bastante. A continuación, mi compañera Laura les va a explicar qué encontramos en este estudio. Bueno, en cuanto a resultados, antes que nada, pues para explicar un poco mejor, como lo expliqué, principalmente las emociones se clasificaron en emociones desactivantes aversivas, como la tristeza y la melancolía, y las emociones activantes aversivas, en este caso miedo, preocupación y rabia. Bueno, vamos a enfocar nuestra atención en esta tabla y gráfica de emociones desactivantes aversivas, tristeza y melancolía. Podemos observar que en el nivel bajo hubo un mayor número de participantes que presentaron bajos niveles de melancolía y tristeza en la fase A, es decir, antes de la pandemia. Sin embargo, hubo un menor número de participantes en fase B que respondieron a bajos niveles de tristeza y melancolía. Pero, ¿qué pasa con las respuestas de altos niveles o con esas personas que respondieron, digamos que en tristeza y melancolía en nivel alto? Entonces, podemos observar que en la fase A hay un menor número de participantes, específicamente 3, en comparación de la fase B, donde aumenta la cantidad de participantes que generan altos niveles de tristeza y melancolía. ¿Qué pasa en las emociones activantes aversivas, como el miedo, la preocupación y la rabia? Bueno, vamos a enfocar otra vez nuestra atención en la gráfica y podemos observar que hay un mayor número de participantes que presentaron bajos niveles de miedo, preocupación y rabia en fase A, es decir, antes de la pandemia, a comparación de estos participantes que presentaron bajos niveles de miedo, preocupación y rabia en fase B. Ahora podemos observar, donde está señalado en el círculo rojo, ¿qué pasa con los participantes que generaron altos niveles de miedo, preocupación y rabia? Podemos observar que hubo un mayor número de participantes en fase B, la de color gris, en comparación de la fase A, que nos permite, digamos, como concluir en nuestros resultados, que a pesar de que no todos nuestros participantes generaron una respuesta emocional condicionada ante las diferentes fases A y B, hubo un pequeño grupo de nuestros participantes que sí generaron ese cambio significativo de respuesta emocional condicionada aversiva, tanto activante como desactivante. Bueno, se preguntarán, ¿y por qué pusimos emociones activantes placenteras como el entusiasmo y la alegría? Si nuestro propósito era determinar esa respuesta emocional condicionada en emociones negativas o aversivas. Bueno, estas emociones activantes placenteras como entusiasmo y alegría nos permiten evidenciar ese cambio significativo que hay en la diferencia de respuestas emocionales. Por ejemplo, vamos a observar el nivel bajo, donde está señalado, cómo cambia a diferencia de las tablas y gráficas anteriores, donde en la fase A hubo o hay un número menor de personas que presentan bajos niveles de alegría y entusiasmo, a diferencia de la fase B, donde hay un mayor número de personas que presentan bajos niveles de entusiasmo y alegría. Lo mismo si lo comparamos con el nivel alto, donde los participantes presentaron, donde hay mayor número de participantes en fase A que presentaron altos niveles de entusiasmo y alegría en comparación de nuestra fase B. Mi compañera Paula nos va a explicar un poco más sobre las conclusiones y discusión de nuestro estudio.
Bueno, observando pues los resultados que ya nos mostró Laura, se puede concluir que sí se comprueba la hipótesis planteada al inicio de la investigación, la cual dice que en la fase B se presentaría mayor respuesta emocional condicionada aversiva que en la fase A. Es decir, que las personas presentarían mayor respuesta emocional condicionada ante las imágenes durante la pandemia que las imágenes antes de la pandemia, ya que pues como pudimos ver en los resultados, hubo más personas que presentaron altos niveles de respuesta emocional condicionada aversiva en la fase B que en la fase A, es decir, que sí se condicionaron ante estas imágenes. Sin embargo, cabe resaltar que también como vimos en los resultados, este grupo de personas que presentaron emociones aversivas ante imágenes durante la pandemia corresponde a una pequeña parte del total de los participantes de la investigación, lo cual nos llevó a pensar y a concluir que tal vez por la etapa de la pandemia en la que nos encontramos, no se puede encontrar mayor respuesta emocional por parte de los participantes, ya que probablemente ya se ha normalizado este nuevo estilo de vida. Otra de las variables que se propuso fue en la variable de sexo, en la cual las mujeres presentarían mayor respuesta emocional condicionada aversiva que los hombres, lo cual se obtuvo ya que, por ejemplo, en las emociones activantes aversivas, las mujeres en promedio presentaron 5,1 de respuestas emocionales a comparación de los hombres que solo presentaron 3,7 en la fase B. Por otro lado, en las emociones activantes placenteras fueron los hombres los que superaron a las mujeres, ya que los hombres presentaron 12,4 y las mujeres solo 11,4 de respuestas emocionales, lo que sí nos lleva a demostrar esta hipótesis. También se propuso que en la variable de edad, las personas con mayor edad presentarían más respuestas emocionales condicionadas aversivas que las personas jóvenes. Sin embargo, esto no se pudo comprobar, ya que en realidad hubo una variabilidad de respuestas en todas las edades, ya que, por ejemplo, en la emoción de miedo, casi todos tuvieron el mismo nivel de respuesta emocional. Y por último, de la variable de nivel socioeconómico no se tuvo en cuenta, ya que los participantes se encontraban en un rango de 3 a 4 de nivel socioeconómico, por lo que se consideró que no tuvo influencia sobre los resultados. Las implicaciones de este estudio fueron como tal llevar a agrupar los resultados y también buscar, digamos, antecedentes que nos demostraran que la pandemia no solamente ha afectado o bueno, ha llevado a gran cantidad de muertes o ha afectado la economía, sino también ha tenido influencias sobre la salud mental, ya que ya sea por el aislamiento o por este cambio de estilo de vida, ha llevado a que las personas experimenten gran cantidad de emociones que pueden afectar su salud. Además, tomando teorías de la psicología del aprendizaje y comparándola con nuestros resultados, como ya lo hemos visto, pues se ve evidenciado en el condicionamiento clásico, ya que aunque gran parte de nuestros participantes no se condicionaron, no tuvieron este efecto. Sin embargo, hay que resaltar ese grupo que sí tuvieron el efecto de condicionamiento. También, como Laura ya lo había mencionado, pues se puede ver en el aprendizaje de emociones y memoria, ya que pues esta pandemia nos ha llevado a hacer un poco como tomar esas emociones para poder llevar nuestro cuerpo a reaccionar ante estas situaciones. Además, el condicionamiento no solamente se puede ver como tal en un experimento, sino también, por ejemplo, el hecho de estar expuesto siempre a redes sociales o a noticias donde llega gran cantidad de información sobre la pandemia, sobre el COVID, puede llegar a influir sobre las emociones. Y finalmente, pues los límites y errores que se pudieron haber presentado. Por ejemplo, en la variable de sexo no se contó con la misma cantidad de mujeres y hombres, por lo que eso puede haber influenciado en los resultados que se encontraron. Lo que pues nos lleva a decir que en estudios posteriores se espera pues que se utilice unos participantes más representativos que tengan la misma cantidad de hombres y mujeres para así ver o bueno corroborar los resultados, además de que se pueda utilizar un instrumento que mida las respuestas fisiológicas para ver si nuestros resultados concuerdan. También, por último, que se utilicen otras variables como el nivel educativo o la profesión para ver si esto influye sobre los resultados y se tenga más variabilidad en la variable de nivel socioeconómico, que se pueda corroborar entre bajo, alto y medio. Bueno, muchas gracias por escucharnos y
y por estar presentes. Vale, buen trabajo, qué buena presentación, súper claro, me parece a mí. Y qué importante ver que los experimentos pueden identificar personas, ¿no? Porque estas que a quienes sí tuvieron el efecto del condicionamiento también eran las personas que al mismo tiempo presentaban en mayor proporción estas emociones desactivantes y activantes negativas. Entonces ahí está, en psicología nada es simple, ¿no? O sea, se necesita cierta vulnerabilidad previa para que algo tenga un efecto en particular. Ajá, muy bien, muy interesante. Entonces, preguntas, chicos, del grupo anterior, nuestra monitora. Profe, pues más que una pregunta, yo sí quiero decir que es un proyecto muy interesante porque se basaron también en lo que es la experimentación, ¿no? En tener en cuenta la participación de los mismos individuos. Entonces es algo admirable porque pues en esta época en que todo es virtual se hace un poco complicado y arriesgarse a hacer un proyecto así pues ya más experimental pues es valioso. Así que de verdad, chicas, las felicito porque de verdad estuvo muy interesante tanto la exposición como el proyecto. Muchas gracias, Muchísimas Alba. gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo fue el experimento? ¿Qué piensa Aura Catalina? Pues a mí también, pues como lo dice la monitora, a mí también me parece algo como muy interesante y muy arriesgado sobre todo, porque, o sea, en esas situaciones como que se corren muchos riesgos, ¿sí? Como muchos riesgos de que hayan falencias o de que las cosas se les encaminen por otro lado. Entonces, es muy admirable y creo que lo llevaron de una manera como, como que iban muy al tiempo con el experimento, o sea, y nada más viendo la exposición, escuchándola, como que se vio como ese empoderamiento con el experimento. Eso es algo que no cualquiera logra, ni siquiera con el más sencillo. Entonces, pues a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante, la verdad. Y respecto a lo que dijeron de las variables o sea, de que a la próxima hubieran como más entre mujeres y hombres, sí, yo estoy de acuerdo porque pues quizás eso es algo que puede hacer más interesante el experimento, pero pues así como estuvo, nada más estuvo muy bien. Sí, muchas gracias. Pues algo que Muchas quería gracias. es que de cierta forma sí, como pues mencioné al final, sería interesante que pronto se pudiera utilizar un instrumento para medir las respuestas fisiológicas, ya que digamos que haya sido virtual, no se puede corroborar que de pronto los participantes de cierta forma hayan sido honestos o digamos eso complica un poco las respuestas de ellos y pues era lo que decían, digamos, complicar un poco poder llegar a concluir que sí había una respuesta emocional condicionada a partir de esas imágenes, a partir de esos estímulos condicionados. Vale, perfecto. Entonces, felicitaciones, muy buen trabajo.